Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un saludo a toda la comunidad. Y hoy día nos vamos a detener un poco en qué significa eso de la descendencia de Amalek, cómo nos influye en nuestra vida y cuál es el código cabalístico que está ahí. Después que Israel salió de Egipto, de Mitzrayim, ¿cierto? Hubo las 10 plagas y grandes milagros que Jehová Elohim hizo para sacar a Israel de Egipto. Entonces, cuando Israel salió, ningún pueblo quería meterse con él, porque decía, bueno, este pueblo tiene un Dios tan poderoso que mejor no nos metamos con él. Pero hubo un pueblo que sí se atrevió a meterse con Israel, podríamos decir, no le tenía miedo al Dios de Israel, y ese era el pueblo de Amalek. Entonces aquí hay un código, ¿cierto? Ya nos está diciendo que Amalek es el nombre de una clipa, es decir, de una energía negativa que se enquista dentro nuestro como una gran coraza o caparazón que va cubriendo nuestra alma. Entonces lo que en el relato aparece como Amalek es una gran fuerza negativa que ataca nuestra mente sobre todo. Entonces esta fuerza que se llama Amalek es la única que se atreve a combatir a Israel. Entonces eso está hablando que esta clipá es una clipá poderosa, tiene fuerza, tiene el poder de destruir a Israel. Entonces, por eso vale la pena profundizar un poco de qué estamos hablando. Amalek es la clipá que nos llena la mente de duda y de incertidumbre. Esta relación de Amalek con la duda es una relación que se hace por la gematría de la palabra Safek, que significa duda. Entonces, Amalek y Safek comparten gematría, por eso se hace esta relación. Entonces, lo que nos está diciendo es que la energía que llamamos la duda o la incertidumbre tiene un poder muy grande de destrucción dentro de nosotros. La incertidumbre es un engaño, es una mentira y es una falsa ilusión. Y hay que tener mucho cuidado con la duda y la incertidumbre, porque ¿qué genera la duda cuando uno le vienen esos pensamientos de duda a la mente? Generan otra energía. De la duda surge el miedo. Cuando uno empieza a dudar, surge un miedo. Y el miedo engendra la preocupación. Y la preocupación engendra la ansiedad. Y la ansiedad engendra la angustia. Y la angustia, ya cuando se toma la mente, puede incluso tener efectos a nivel del cuerpo, generar una enfermedad física. Entonces, no hay que considerarlo como algo menor. Amalek, la duda, la incertidumbre no es algo menor porque puede enfermarnos mentalmente y físicamente. Por ejemplo, la clipá de Amalek es la que dice: ¿en realidad crees que Elohim está contigo todo el tiempo? Siempre va a tratar de poner la duda, ¿cierto? ¿En realidad tú crees que Elohim está contigo todo el tiempo? Y si te enfermas ahora en la pandemia, ¿qué va a pasar contigo? ¿Y si te mueres? ¿Qué va a pasar con tu familia, con tus hijos? ¿Y si muere alguno de tus seres queridos? ¿Y si quiebra mi empresa? ¿Y si me despiden del trabajo?
¿qué vas a hacer? ¿Y si todo empeora y no se vuelve nunca a una situación normal y cada vez se va poniendo peor? ¿Cómo irá a terminar todo este caos? Bueno, todas esas preguntas que uno se puede empezar a hacer y que pueden ir llevando a un gran nivel de estrés interior, emocional y de ansiedad, todo eso hay que saber que viene de Amalek, esa duda, y sobre todo es la duda: ¿estará realmente Elohim conmigo? Esa es como la duda principal, porque vamos a ver que si uno tiene resuelto eso, y cuando viene el pensamiento a decirte, ¿y tú realmente crees que Elohim está contigo? Y uno dice, sí, yo tengo la certeza, la fe completa que está conmigo, ya hay una muy buena base. Pero siempre va a querer llevarte a esa pregunta, hacer dudar de que la providencia divina, que la mano del Padre siempre está con nosotros. Entonces ahí va a buscar, porque esa duda es la que puede realmente destruir y llevar a un sinsentido de la vida. Entonces cuando uno desconecta de esa relación con Elohim. Si Elohim es tan bueno, ¿cómo es que permite todo este caos y sufrimiento? ¿En verdad crees tú que puedes eliminar el caos haciendo una meditación y ocupando unas poquitas letras? ¿En verdad crees que existe la felicidad? Mira a tu alrededor, toda la gente que sufre. ¿En verdad te crees ese cuento de que la imagen y semejanza divina está dentro tuyo? ¿O que el Mashiach está dentro tuyo? ¿En verdad te la compras? Todo eso es Amalek. Y así podríamos decir miles de preguntas destinadas a que la mente se llene de duda y de incertidumbre. Sobre todo entonces duda con respecto a Elohim y duda con respecto a uno mismo, de su potencial. Cuando nuestra mente es tomada por Amalek, podríamos decir en este combate entre Israel y Amalek, vence a Amalek o está venciendo a Amalek, encontrarse con Elohim y cultivar la espiritualidad ya no es tan importante. O incluso empieza a ser prescindible, porque esta idea de ¿es tan importante en realidad que estés conectado con Elohim? Empieza a tomar más fuerza dentro de la mente. Entonces uno dice, sí, en realidad a lo mejor no es tan importante. Entonces el espacio con Elohim empieza a ser más prescindible. Se puede vivir un día, por ejemplo, sin conectar con el Padre, pero es inimaginable vivir un día sin conectar con las redes sociales, por ejemplo. Entonces uno empieza en su vida a darle como más prioridad a algunas cosas que otras. Yo puedo vivir perfectamente sin conectar con Elohim un día, pero sería muy difícil dejar el celular en la casa. Empieza a ocurrir que hay más tiempo para las diversiones superficiales que para el estudio y la meditación de las Escrituras. Pero entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre por Amalek. Elohim no es tan importante en tu vida. Puedes vivir perfectamente sin Elohim. No hay para qué ponerse tan fanático. Generalmente la gente que dice eso no puede vivirse en el celular. O sea, son como fanáticos de otras cosas. Amalek dice, puedes creer que existe Elohim, pero no es necesario que te conectes con Él todos los días. Y eso es una gran mentira. Pensemos en los grandes matriarcas y patriarcas de nuestro pueblo, Moshe y Yeshua, por ejemplo, los grandes referentes. Ellos dejaban diariamente espacios para conectar con Elohim. Toda su fuerza espiritual venía de eso. Entonces,
Cuando uno dice, bueno, si no es tan importante conectar todos los días, eso es como un autoengaño. Entonces, cuando la persona deja entrar estas insinuaciones en su mente, termina finalmente por desconectarse de Elohim. Porque va destinando cada vez menos tiempo a ese encuentro íntimo con el Padre. Por ejemplo, puede darse que una persona tenga una muy buena conexión y de repente dice, hoy día no voy a meditar. Y no meditó, no lo pasó tan mal. Dice, bueno, mañana tampoco, y pasado tampoco, y se da cuenta que pasa mucho tiempo y que empieza después a ponerse mucho más vulnerable emocionalmente, mucho más frágil físicamente, y llega un momento que entra en una crisis. Y dice, ¿cómo llegué hasta acá si yo tenía tantas herramientas, estaba tan conectado, tenía tanto conocimiento, tenía tanto en la mano? Bueno, eso se puede perder. Y ahí está la gran trampa, ¿no? Y lo que hace dudar entonces que esta conexión con Elohim no es tan importante. Claro, porque no es que si tú dejas de meditar un día vayas a entrar en una crisis, pero eso te puede hacer pensar que no es necesario conectarte con Elohim diariamente. Y ahí entonces donde está el peligro. Recordemos siempre que la conexión con Elohim, lo que llamamos el estudio, la meditación, es la forma de alimentar el alma. Entonces, en simple es eso. Podemos ver que mucha gente del mundo ha sido vencida por Amalek. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestra historia personal, hemos sido vencidos por Amalek. Mucha gente en el mundo duda que Elohim está con nosotros en todo momento. Por eso hay mucha gente en el mundo que vive con miedo, con preocupación, lleno de ansiedad, lleno de angustia, lleno de enfermedades, sin sentido de la vida, sin emuná. Hay mucha gente que está viviendo hoy día así. El experimento social al que hemos sido sometidos con esta pandemia lo ha demostrado. El mundo completo ha sido manipulado mentalmente. Se demostró y confirmó que la mayoría de la población no tiene un pensamiento crítico, que acepta todo lo que le dicen los medios de comunicación de masa, sin cuestionarlo, como si fuera una verdad absoluta, como una verdad revelada. No investiga por su cuenta, no reflexiona lo que recibe, no lo pasa por su emuná. Y antes un virus no mortal reacciona con un pánico excesivo, como un reflejo condicionado por las redes sociales y los medios de comunicación de masa. Bastaron unos pocos días de noticias oficiales para que el virus del miedo corriera por el mundo entero más rápido que el COVID-19. ¿Y qué pasó? Cuando el virus llegaba, se encontraba con el campo preparado. La mente asustada, la mente ansiosa, la mente angustiada, la mente con incertidumbre y por supuesto con el sistema inmunológico deprimido. Entonces la mesa estaba servida, entraba el virus, y contagiaba. Así es el potencial destructivo de Amalek. Lo que hemos vivido, este ejercicio social de esta pandemia o plandemia, que la mayoría de la humanidad ha demostrado que ya no vive como un hijo de Elohim y que hay mucha gente que vive como hijo de Amalek. ¿Qué significa hijo de Amalek? Que fácilmente entra en el miedo,
que fácilmente entre en la duda. Entonces hay una pandemia y entra el miedo, y entra la duda, ¿qué me va a pasar? ¿Y dónde está tu emuná? ¿No eres hijo de Elohim? ¿No estás conectado con las leyes universales? ¿No estás fundamentado en él? ¿De qué te asustas? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te angustias? ¿Qué malo te puede pasar? Entonces, todo esto que hemos vivido el año pasado, lo que estamos viviendo todavía, es un ejemplo clarísimo de lo que es Amalek. Ese es Amalek, cuando uno llena su mente de la duda y de la incertidumbre de lo que va a pasar con tu vida, porque ya no lo ves desde la emuná, lo estás viendo desde lo que están viendo tus ojos. Ese es Amalek. Amalek conecta con la realidad material, no te permite ver lo que está más allá de lo que están viendo tus ojos. Lo que hemos visto en otros encuentros, el ojo de Yeshua. No podemos ver con eso cuando estamos con la clipá de Amalek. Y este ejercicio social de esta pandemia ha mostrado en realidad lo vulnerables que somos, lo influenciables que somos, cómo creemos todo, lo influenciable que somos, se demostró acá, y eso es muy peligroso. Porque, ¿qué pasa cuando una humanidad es muy fácil de controlar en ese sentido, que cree todo de inmediato y que responde inmediatamente con el miedo, el pánico, la angustia, la ansiedad? Es muy fácil de esclavizar. ¿A qué me refiero con esclavizar? Es muy fácil de meter una programación ideológica en la mente de las personas porque responden emocionalmente de inmediato sin pasarla por su jochma, por su biná, por su inteligencia y sabiduría que le permite hacer un análisis crítico de la situación. Entonces es grave que con un poco de información e información no muy objetiva se pueda generar una crisis de pánico tan grande como lo hemos podido ver. Eso es Amalek. Eso es lo que hay que destruir dentro de nosotros. Esa tendencia a entrar en ese pánico, esa duda, esa incertidumbre. La duda de la emuná. Pero por otro lado, sí hay una luz de esperanza, porque mucha gente también se empezó a dar cuenta de la mentira de Amalek. Empezó a despertar. Tomó conciencia que se había dejado influenciar muy fácilmente, sobre todo por los medios de comunicación oficiales, y comenzó a informarse por otros medios independientes. Comenzó a sacar sus propias conclusiones. Un tema muy importante, porque mientras uno esté pensando por sí mismo y reflexionando desde Elohim lo que está pasando en su vida, nunca va a poder ser controlado por Amalek. Empezó a sacar sus propias conclusiones la gente, y muchos llegaron a la conclusión de que el miedo y la angustia que estaban viviendo en realidad no tenía ningún sentido. Y eso es porque se produjo un despertar. Y eso es una luz de esperanza, y no poca gente, después de tanto tiempo, empezó a mirar de esa forma. Es decir, uno ve que la embestida de Amalek es poderosa, que uno tiende a caer rápidamente, pero si vuelve a tomarse de Elohim, empieza a ver con claridad. Cuando nos conectamos con la verdad del presente, porque en general Amalek nos presenta un futuro. ¿Qué te va a pasar con esto? ¿Y si te enfermas? ¿Y si te mueres? ¿Y pasa esto? Es como un futuro. Pero cuando uno se conecta con el presente en Elohim, desaparecen las dudas sobre el futuro. Esa verdad, la verdad del presente, es que Jehová Elohim está siempre con nosotros, protegiéndonos y dándonos todo lo que necesitamos si seguimos su camino. ¿Se acuerdan
la lectura que hicimos el otro día, pongo delante de ti este camino del bien, este camino del mal. Elige el bien. Si uno elige el bien, que son las leyes de Elohim, lo tenemos todo. No hay de qué preocuparse, no hay miedo, no hay angustia, no hay preocupación. Cuando estamos conectados con la luz, lo que no vemos con los ojos físicos, sí lo vemos con el ojo del alma. Con el ojo de Yeshua, que ve lo bueno de Elohim, que está en el fondo de todas las cosas. Y esta verdad, ver esta verdad, porque quizás este es uno de los principios más fundamentales de nuestra émuna y de nuestra espiritualidad. Cuando uno ve la verdad de que Elohim está siempre contigo, eso te hace libre. Como enseñaba el Mashiach, ¿cierto? La verdad te hace libre. Libres de la realidad ilusoria del ego, de Amalek, de Amán, que solo ve la lógica racional, material del momento. Y si nos liberamos del miedo, de la angustia, de la ansiedad, por ley de causa y efecto, empezamos a construir un futuro con todo lo contrario. Un futuro de salud, un futuro de paz, un futuro de felicidad. Es decir, empezamos a construir el futuro que todos buscamos y que todavía poca gente de la humanidad alcanza. Entonces, esa es la clipá de Amalek. Por eso tiene tanto poder. Tiene el poder de desconectarnos de raíz de Elohim. Por eso es el pueblo que se atreve a atacar a Israel. Miriam dice, ¿por qué pidió el ayuno la reina Esther? El ayuno tiene un poder grande en la conciencia. El ayuno, hablemos del ayuno de comida, que es lo más habitual. El ayuno, entendido el ayuno de comida, trabaja sobre el nefesh, que es nuestra alma animal. Al tú hacer un ayuno, estás haciendo una resistencia a ese nivel de nefesh, y el nefesh es la primera puerta de entrada del ego o del satán o de la energía negativa. Es por eso cuando uno puede tener una fuerza de voluntad firme y puede controlar sus instintos del cuerpo, en este caso sus necesidades, pero también ese poder de control sobre el apetito, el hambre, por ejemplo, en este caso, también eso te sirve para controlar otros instintos del cuerpo que pueden desordenarnos también espiritualmente. Entonces, en ese sentido, estás trabajando un fortalecimiento de tu voluntad, un control de tu alma superior sobre tu alma inferior, en este caso el nefesh. Entonces sí tiene una fuerza espiritual adicional. Por eso en el relato, efectivamente, Esther le dice a Mordejai que le pida al pueblo que haga un ayuno de 3 días. Esther Meira dice, ¿qué relación hay entre Satán y Amalek? Son manifestaciones. El Satán es el código de la fuerza oscura, de la fuerza negativa, y un aspecto de esa fuerza negativa es Amalek, expresado como esta duda y esta incertidumbre. Que la fuerza negativa se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, podría manifestarse como una ira, tener una clipá de ser muy iracundo, o podría manifestarse como una hipersexualidad, o como una soberbia, distintas formas. En este caso, Amalek está indicando la fuerza negativa expresada como duda e incertidumbre. Y entonces esa energía tiene este
potencial de desconectarnos de esta gran verdad que Elohim está siempre con nosotros. Que el Devarim 25, 17, 19 o Deuteronomio 25, 17, 19, ahí hay un texto que lo pueden meditar también durante estos días, que tiene que ver con Amalek. Esther Meira dice, ¿a esos días se les puede llamar días positivos y días negativos? Sí, positivo en el sentido que son más favorables para la recepción de luz, sí, claro. Hay días que son más favorables para la recepción de luz. Pensemos, por ejemplo, cada 7 días tenemos el Shabbat, ¿cierto? Es un día, es un gran día, es un día bueno, de mucho, estar muy favorecido para recibir la luz. Dice María Paloma que en Facebook les dejó unas láminas, en realidad están muy bonitas, muy explicativas, para que las puedan bajar en Facebook, sobre las clases que hemos visto de esta energía del mes 12, para que la puedan tener. América dice, ¿puede ser que esta energía negativa pueda atingir el físico, o sea, enfermándose? Sí, el paradigma, podríamos decir, de la salud que se trabaja en la Kabbalah es que la enfermedad comienza primero a nivel espiritual o mental. Entonces, perfectamente, la duda, ¿te acuerdas de esa cascada de eventos que mencioné? La duda y la incertidumbre, un miedo, una preocupación, ansiedad, angustia, y si eso es muy permanente, finalmente eso va a llegar al cuerpo, porque cada emoción está relacionada con un órgano específico. Entonces las emociones se van dirigiendo a un órgano. Entonces, cuando esa emoción negativa está durante mucho tiempo dentro nuestro, finalmente ese órgano va a colapsar su fisiología y va a haber una disfunción y ya va a haber una enfermedad física. Cuando hay un estado muy desarmónico emocional, el sistema inmunológico desciende mucho. Eso ya está muy comprobado por la ciencia. Entonces, por eso lo que mencionaba, que cuando hay un envío de una información que puede generar un gran pánico a la población, no es solamente algo que está quedando a nivel mental, porque si eso se proyecta durante mucho tiempo, como ha pasado con este tema de la pandemia, claro, el sistema inmunológico después ya desciende mucho y es muy fácil que uno se enferme o se contagie de cualquier cosa. Muy bien. Laila Top. Shalom. Shalom.